Ansiedad. La ansiedad es una emoción que surge ante situaciones ambiguas, en la que se anticipa una posible amenaza y que prepara al individuo para actuar ante ellas mediante una serie de reacciones cognitivas y fisiológicas conductuales. El trastorno de ansiedad es una de las causas más frecuentes de consulta en atención primaria. Los cambios fisiológicos que se presentan son aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, respiración y tensión muscular, aumento de la actividad simpática como lo es el temblor y la diarrea. Sistema de respuesta. Evalúa la respuesta cognitiva fisiológica conductual ante la ansiedad. Cuando se habla de la ansiedad debemos evaluar no solamente lo que ocurre a nivel de pensamiento, sino también cómo éste se refleja corporal y conductualmente. Podemos decir que se manifiesta en tres sistemas de respuesta, de manera que tiene componentes cognitivos, fisiológicos y motores, que no necesariamente se correlacionan entre sí. Por otro lado, hablaré de las manifestaciones clínicas. Estas pueden ser crisis de angustia o agorafobia. Las crisis de angustia es la aparición aislada y temporal de miedo o malestar intenso que se acompaña de 4 a 13 síntomas somáticos o cognitivos. Agorafobia, ansiedad al encontrarse en un lugar o situaciones donde escapar puede resultar difícil o embarazoso, o donde el caso de aparecer una crisis de angustia no se puede disponer de ayuda. Diferencia entre ansiedad fisiológica o normal y ansiedad patológica. En la ansiedad fisiológica se encontrará un mecanismo de defensa frente a amenazas de la vida diaria. Esto es que la persona va a tratar de encontrar una solución al problema o a la situación en la que se encuentra. Y en la ansiedad patológica, todo lo contrario. La persona se bloquea y no logra encontrar una solución. En la ansiedad fisiológica hay una función adaptativa. Esto es que la persona se adapta a lo que está pasando y, como ya lo mencioné anteriormente, logra ser positivo para poder encontrar una solución. Y la etiología, o en otras palabras, las causas o el origen del trastorno por ansiedad son las siguientes: factores biológicos, factores psicosociales, factores traumáticos, factores psicodinámicos y factores cognitivos y conductuales. En los factores biológicos se ha encontrado que la mayoría de los trastornos por ansiedad está en la vulnerabilidad genética. En los factores psicosociales son aquellos factores precipitantes, agravantes o causales de los trastornos de ansiedad y trastornos de adaptación. Estos pueden influir en lo interpersonal, en lo laboral o en lo socioeconómico. En los factores traumáticos son aquellos en donde suelen provocar serios daños biológicos cerebrales que se asocian a síntomas graves de la ansiedad, como por ejemplo sería al enfrentar acontecimientos traumáticos fuera de la experiencia humana, es decir, ya sea accidentes graves, desastres naturales, asaltos, violaciones, torturas, secuestros, entre otros. En los factores psicodinámicos, la ansiedad se considera como la respuesta individual a un peligro que amenazó desde adentro, en forma de un impulso instintivo que está a punto de escapar del control del individuo. En este punto, la ansiedad puede ser voluntaria e involuntaria. En los factores cognitivos y conductuales, se considera que patrones cognitivos distorsionados, por ejemplo los pensamientos negativos,
preceden a conductas desadaptadas y trastornos emocionales. En este caso, las personas pueden tener dificultades para poder poner atención e incluso se distraen con facilidad. Son algunos ejemplos de la clasificación de acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Trastorno por ansiedad inducido por alcohol. Trastorno por otras sustancias. Trastorno de angustia por agorafobia. Trastorno de angustia sin agorafobia. Trastorno de ansiedad social. Trastorno de ansiedad por separación. Diagnóstico. Primero, se descarta una etiología médica o neurológica. Según el DSM-5 y la Clasificación Internacional de Enfermedades, es necesario establecer una categoría nosológica. Importante, se tienen que considerar los estilos de vida y la adaptación. Diagnóstico diferencial. Este sirve para hacer una correcta valoración de una enfermedad con respecto a otras parecidas con las que pudiera confundirse o solaparse. El trastorno de ansiedad generalizada ha de diferenciarse de 1. Trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica. 2. Trastorno de ansiedad inducido por sustancias. 3. Ansiedad en otros trastornos mentales. 4. Trastorno obsesivo-compulsivo. 5. Trastorno por estrés postraumático. 6. Trastorno adaptativo con ansiedad. 7. Ansiedad en trastornos del estado de ánimo y en trastornos psicóticos. Y 8. Ansiedad no patológica. Tratamiento. Los principales tratamientos para los trastornos de ansiedad son psicoterapia, medicamentos o ambos. 1. La terapia cognitiva conductual es un tipo de psicoterapia que a menudo se usa para tratar los trastornos de ansiedad. 2. Los medicamentos para tratar los trastornos de ansiedad incluyen medicamentos contra la ansiedad y ciertos antidepresivos. Y por último, el tratamiento para la ansiedad con fisioterapia, que incluye actividad física, reducción postural, técnicas de relajación, estimulación, ergonomía, ejercicios de equilibrio, entre otros.